Después del intercambio de regalos de Navidad, mi hija desenvolvió calcetines mientras sus primos recibían iPads y dinero. Ella susurró, ¿hice algo malo? Mi madre dijo, es que ellos se lo merecen más. Yo sonreí, recogí nuestras cosas y me fui. A la mañana siguiente, recibieron una sorpresa que los hizo venir corriendo, aterrados, suplicando. Mi nombre es Katie. Tengo 37 años y soy de un pequeño pueblo a las afueras de Knoxville, Tennessee. Trabajo como secretaria de escuela y soy la hija de la que nadie presume. No soy la favorita. No soy a la que le guardan un sitio en la mesa. Mis padres, especialmente mi madre, adoran a mi hermana mayor, Dana. Ella se casó con un hombre rico, parece alguien que siempre acaba de salir de un tablero de Pinterest, y les dio 3 nietos listos para las cámaras que cantan, bailan y compiten en animación. Ellos reciben los focos, los aplausos, las reliquias familiares. Ivy, mi hija, recibe comentarios de segunda mano y sonrisas falsas. Y aquí está la parte que me destroza, Ivy todavía lo intenta. Todavía tiene esperanza. Todavía quiere su amor, como si significara algo. Cada vez que entramos en su camino de entrada, se sienta más recta, se ajusta la camiseta y me pregunta si se ve bien. Cada vez. Y yo siempre le digo lo mismo, te ves más que bien. Te ves como alguien que yo querría ser de mayor. Pero a ellos no les importa. Ivy no es su tipo de niña. Tiene un poco de sobrepeso, no baila, no brilla. Mi madre ha hecho comentarios silenciosos, afilados y mi padre nunca la corrige. Ivy me preguntó una vez si molestaba a la abuela. Le mentí y le dije que no. Se suponía que esta Navidad iba a ser modesta. Eso fue lo que dijo mi madre en su mensaje, mantened los regalos razonables. Envía ese mensaje cada año, pero se siente diferente cuando sabes que tu hija es la única a la que se refieren. Le compré a Ivy un nuevo set de dibujo y una tableta gráfica para principiantes. Le encanta dibujar personajes, especialmente aquellos que no se parecen en nada a ella, altos, delgados, resplandecientes. Aparecimos el día después de Navidad para nuestro turno. Dana y sus hijos ya estaban allí. El mayor presumía de un nuevo iPad. El del medio tenía un sobre lleno de billetes nuevos y un altavoz Bluetooth. Ivy se sentó en silencio, con su pijama de renos y un regalo en su regazo, el marco que le hizo a mi madre. Lo había pintado ella misma, de un azul claro con pequeñas conchas marinas pegadas y una foto de ella y la abuela de hace 5 años. Estaba muy orgullosa de él. Nadie se dio cuenta. Nadie ni siquiera lo cogió. Luego le tocó a ella recibir un regalo. Mi madre le entregó una pequeña bolsa arrugada sin etiqueta. Dentro había 4 pares de calcetines grises lisos. Sin lazos, sin nota, sin nada. Ivy se quedó mirando por un segundo y luego me miró. ¿Hice algo malo? Antes de que pudiera responder, mi madre habló. Es que ellos se lo merecen más. Como si fuera un hecho. Como si no fuera nada. Dana no dijo ni una palabra. Sus hijos no se inmutaron. Mi padre simplemente alcanzó más jamón, como si no hubiera pasado nada. Ivy dobló los calcetines e intentó sonreír, pero lo vi, ese bloqueo silencioso que hacen los niños cuando empiezan a rendirse. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. La ayudé a ponerse el abrigo, cogí nuestra bolsa y les dije a todos que teníamos que irnos. Mi madre me despidió con la mano, como si yo fuera el cartero, como si ya me hubiera quedado demasiado tiempo. Sin abrazos, sin gracias, sin reconocer el marco que Ivy dejó sobre la mesa auxiliar. Esa fue la última vez que salí de su casa en silencio. Lo que nunca supieron, lo que nunca preguntaron, es que el fondo fiduciario que el abuelo dejó cuando falleció, el que ellos creen que mi madre controla, está a mi nombre, en su totalidad. Él lo cambió cuando enfermó. Dijo que quería que Ivy estuviera cuidada, que había visto el favoritismo. Nunca se lo dije. Solo esperé. Y ahora, había llegado el momento. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar antes de que siquiera hubiera preparado el café. Llamadas perdidas, mensajes de voz. Mi padre incluso apareció en mi puerta, pálido y tembloroso. Todos habían recibido la alerta del banco, cuentas congeladas, retiradas pendientes, actividad sospechosa en el fondo fiduciario.
Todo legal, todo hecho a través de mí. Para el mediodía, estaban fuera de mi casa, corriendo, aterrados, suplicando. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí pequeña. Mi padre fue el primero en llamar. Se quedó allí, como si alguien acabara de decirle que la casa estaba en llamas. No abrí la puerta. Simplemente me quedé en el pasillo, mirándolo por la mirilla, mientras Ivy se sentaba en el salón, dibujando a una chica con armadura. Luego llegaron los mensajes de Dana. Mamá dice que estás siendo dramática. ¿Por qué le haces esto a toda la familia? Llámame. No lo hice. Le preparé el desayuno a Ivy. Dejé que le pusieran nata montada a sus gofres. Vimos un documental sobre búhos. No preguntó por qué la abuela no había llamado. Alrededor de las 2 de la tarde, recibí un correo de confirmación. Los fondos del fideicomiso se habían transferido oficialmente a mi cuenta personal. Cada céntimo que mi abuelo dejó para el cuidado y la protección a largo plazo de Katie y su hija. Sus palabras. Había esperado 5 años. Dejé que mis padres fingieran que lo gestionaban. Dejé que hablaran de presupuestos ajustados y gastos inesperados, mientras malcriaban a los hijos de Dana con mochilas de diseño y vacaciones en la playa. No tenían ni idea de que él había cambiado los papeles. Nunca confió en mi madre con el dinero, ni con Ivy. A las 4 de la tarde, mis padres aparecieron de nuevo, esta vez con Dana. Ivy estaba arriba, con la puerta cerrada y los auriculares puestos. Abrí la puerta lo justo para que vieran mi cara. Mi madre no dijo hola. Fue directa al grano. ¿Qué estás haciendo? Ese dinero no debía tocarse hasta que Ivy cumpliera 18. Le recordé que ella no figuraba en el fideicomiso. Que su nombre no aparecía en ninguna parte. Que el abuelo lo cambió después de aquel viaje a Florida, aquel en el que Ivy volvió quemada por el sol y dijo que no era tan guapa para la playa como Lily. Ella empezó a negarlo, a decir que yo estaba tergiversando las cosas. Dana intervino, intentando mediar. ¿Podemos calmarnos todos? Esto es solo un malentendido. Hablemos. Dije que solo hablaría bajo una condición, que se disculparan con Ivy. No un simple lo siento, no un abrazo rápido y una palmadita en la cabeza. Quería que se arrodillaran, la miraran a los ojos y le dijeran que le habían fallado, porque lo habían hecho. Y esta vez, no iba a dejar que reescribieran la historia. Se negaron. Mi madre dijo que estaba siendo cruel, manipuladora, vengativa, que estaba destrozando a la familia. Mi padre intentó hacer de pacificador. Sentémonos, arreglemos esto. No querrás que se involucren abogados. Pero yo ya iba un paso por delante. Les mostré la impresión del abogado, un resumen detallado de cada transacción que había salido del fondo fiduciario en los últimos años. Varias de ellas, no autorizadas por mí. Habían estado sacando dinero. Pequeñas cosas aquí y allá, un sofá nuevo, mejoras en el jardín, un juego de billetes de avión a Cancún que juraron que eran un regalo de Dana. Todo estaba allí, y ahora, era oficialmente un robo. Sus rostros palidecieron. Dana los miró como si los viera por primera vez. Mi padre intentó hablar de nuevo. Cerré la puerta. Más tarde esa noche, Ivy bajó preguntando si podíamos hacer palomitas. No sabía nada de lo que estaba pasando. Quería mantenerlo así, al menos por ahora. Se merecía un momento de paz, de poder, aunque aún no lo supiera. Pero esto no había terminado. No habían aprendido nada. Todavía no. Tenía más en mente. Esto ya no era solo por el dinero. Se trataba de remodelar la historia que creían controlar. Siguiente paso, papeles judiciales. No para ganar nada, sino para asustarlos y que finalmente sintieran lo que es ser impotente. Y después de eso, no tendrían más remedio que darle a Ivy lo que realmente quería, amor, respeto, una familia de verdad. Incluso si tenía que arrastrarlos, una disculpa a la vez. Los papeles no eran simbólicos, eran reales. Los presenté con mi abogado la mañana después de que vinieran a mi puerta. Esto no era un farol. El abogado del abuelo todavía ejercía, seguía tan avispado como siempre.
Y cuando le conté todos los gastos no autorizados, las retiradas marcadas como gastos que se destinaron al campamento privado de gimnasia de los hijos de Dana y a la nueva cocina exterior de mis padres, no dudó ni un segundo. Dijo sin rodeos, esto ya no es un asunto familiar. Es, en el mejor de los casos, mala conducta financiera, en el peor, abuso criminal de un fideicomiso. Ni siquiera pestañeé. Le pedí que preparara un dossier, no para enviarlo al juzgado todavía, sino para entregarlo personalmente a mis padres y a Dana. Quería que vieran sus nombres en un papel, junto a frases como posibles cargos e investigación formal. Quería que entendieran que yo ya no era su recurso de última hora. No era la hermana silenciosa que barría su crueldad bajo la alfombra. Ahora, yo era la albacea. A las 9:43 de la mañana del día siguiente, mi madre abrió la puerta y encontró a un mensajero en su porche. Debió de pensar que era una entrega, probablemente incluso sonrió. Imaginé la forma en que su boca se torció cuando vio la dirección del remitente de mi abogado. No supe nada hasta la 1:17 de la tarde. 3 llamadas perdidas, una de ella, 2 de mi padre sin mensajes de voz. Entonces, Dana apareció en mi puerta. No la invité a entrar. Se quedó allí, con su ropa de deporte, pero parecía que no había hecho ejercicio. Solo había caminado de un lado a otro. Solo había entrado en pánico. Empezó a la defensiva. Estás exagerando. Les estás haciendo daño. Pero se derrumbó rápidamente, porque lo siguiente que dijo fue algo que nunca pensé que oiría: usaron el dinero para nosotros, no para Ivy. Lo sabía, pero no lo detuve. Debería haberlo hecho. Admitió que su marido lo había cuestionado una vez, preguntando de dónde había salido el dinero para las nuevas tabletas de los niños, cuando mis padres decían que no podían permitirse un colchón nuevo para la habitación de Ivy. Dana le dijo que eran viejos ahorros del abuelo. Eso es lo que siempre decían, viejos ahorros, puntos de vacaciones, descuentos promocionales. Se echó a llorar. No la consolé. Luego me contó lo que finalmente la hizo reaccionar. Lily, su hija menor, le había preguntado por qué la abuela se comporta de forma extraña con Ivy. Dijo que la abuela se calla cuando Ivy habla, no se ríe cuando cuenta chistes y nunca la abraza, a menos que alguien esté mirando. Dana dijo que no supo qué decir, que su propia hija se había dado cuenta. Eso fue la gota que colmó el vaso. Le dije que el proceso legal había comenzado, que mi abogado había presentado un informe financiero y una solicitud para congelar el resto del fideicomiso mientras revisábamos los daños. Le dije que si mis padres no aceptaban mis condiciones, el siguiente paso era una auditoría completa, y eso podría significar cargos. Dana ya no intentó disuadirme. Me preguntó qué quería. Le dije que el cumpleaños de Ivy era en 2 semanas y que quería que ellos, mis padres, lo organizaran. Todo. En su casa. Quería que decoraran, hornearan, planificaran y pagaran. Quería que hicieran sentir a Ivy como la única niña del mundo. Sin atajos, sin atención a medias. Quería que le hicieran sentir lo que sus nietos dorados habían recibido cada año de sus vidas. También quería cartas, 2 de ellas. Una de mi madre, otra de mi padre, no para mí, sino para Ivy. No me importaba lo incómodo o forzado que fuera. Quería que se sentaran, miraran una página en blanco y descubrieran cómo pedirle perdón a una niña de 11 años a la que habían tratado durante una década como una mancha en la foto familiar. Le dije a Dana que si lo lograban, si Ivy sonreía de verdad y si esas cartas eran reales, no disculpas copiadas de Pinterest, abandonaría el proceso. Pero si fallaban, estaba preparada para llegar hasta el final. Dana asintió. Dijo que se lo diría. Luego, preguntó una cosa más: ¿todavía quieres tener una relación con ellos después de esto? No respondí de inmediato. Luego dije algo que me sorprendió incluso a mí: no. Pero a Ivy sí. Y ahora mismo, ella es la única razón por la que les estoy dando una segunda oportunidad. Esa noche, mi madre me envió un mensaje: lo haremos por Ivy. No respondí, porque no era por Ivy. Era por ellos. Pero eso lo descubrirían muy pronto, cuando Ivy entrara en su casa el día de su cumpleaños y todo lo que habían construido se viniera abajo, a menos que desempeñaran el papel que siempre le habían negado, el de abuelos amorosos. La invitación llegó en un sobre dorado. Esa fue la primera sorpresa.
Apareció en nuestro buzón 3 días antes del cumpleaños de Ivy, sellada con un lacre. Pensé que era algún tipo de error, algo que había enviado el colegio de Ivy. Pero cuando la abrí, vi que era de mis padres, escrita formalmente, dirigida a la señorita Ivy Rose Hill. Una invitación de cumpleaños organizada por la abuela y el abuelo en su casa, el sábado a las 3 de la tarde. Una celebración de fiesta de la realeza. Se recomienda vestimenta formal. Me quedé mirándola durante 5 minutos completos. A Ivy la encontró más tarde esa tarde y casi se le cae el zumo. Nunca han hecho esto antes, dijo. Tenía razón. Ni de lejos. Quería ser cínica. Quería creer que era solo para aparentar, que estaban fingiendo para que los dejara en paz. Pero Ivy se iluminó de una manera que no había visto en años. Empezó a preguntar si podíamos ir a comprar un vestido, uno de verdad. Preguntó si yo creía que esta vez tendrían una tarta con su nombre. Le dije que nos aseguraríamos de que la tuvieran. Lo que no le dije fue lo que encontré pegado en el interior del sobre de la invitación, una nota doblada, con la letra de mi madre. Se lo merece. Ahora lo vemos. Quizás era real. Quizás no. Pero lo estaban intentando, o al menos fingiendo lo suficientemente bien como para engañar a Ivy. Ese sábado, Ivy llevaba un vestido verde pálido con pequeñas flores bordadas y unos zapatos plateados que elegimos juntas. Parecía la heroína de una de sus historias de fantasía, valiente y fuera de lugar, pero radiante. Llegamos al camino de entrada de mis padres y nos detuvimos en silencio. La casa estaba transformada. Serpentinas blancas y doradas cruzaban el porche. Una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, a Ivy», en una caligrafía fluida. Alguien incluso había alquilado una carpa blanca con mesas preparadas para el té, pequeños cupcakes en bandejas de cristal, incluso platos florales a juego. Dentro, la mesa del comedor había sido apartada. Un trono de cartón hecho a mano se erigía en medio de la habitación, decorado con pedrería y enredaderas de plástico. A Ivy, ella era la reina del día. Mi madre le tomó la mano. Mi padre hizo una reverencia dramática y le besó el dorso del guante. Ella se rió, esa risa plena y sin filtros que no le había oído desde que era pequeña. Luego llegó la mayor sorpresa del día. Después de la tarta, el té y los juegos, mi madre llamó la atención de todos. Sacó 2 pequeñas cajas y le entregó una a Ivy. Dentro había un guardapelo. De plata, plata de verdad, grabado con «Siempre eres suficiente». Luego, le entregó a Ivy un sobre cerrado. Todos observamos mientras Ivy lo leía en silencio, y luego me miró como si no pudiera creer lo que tenía en sus manos. Me lo pasó por debajo de la mesa cuando nadie miraba. Era un fondo de becas completo, abierto a nombre de Ivy, con una aportación inicial de $50.000 de mis padres. No era parte del fideicomiso, no era mi dinero, era el suyo propio. Una cuenta completamente separada, accesible solo para Ivy cuando cumpliera 18 años, y únicamente para educación o para iniciar un negocio. La carta que lo acompañaba era breve: «Te fallamos. Ahora lo sabemos. Esto no lo arreglará todo, pero es un comienzo. Esperamos que nos dejes recuperar tu confianza. Abuela y abuelo». No lloré, no delante de ellos. Pero sí me disculpé para ir al baño, cerré la puerta y me quedé allí, temblando. Una parte de mí quería seguir furiosa. Otra parte, la madre que hay en mí, sabía que esto significaba algo más grande que la venganza. Significaba que Ivy no llevaría la misma amargura que yo. Al menos, no sola. Dana ayudó a limpiar después. Se quedó después de que sus hijos se fueran, y mientras doblábamos las últimas serpentinas, dijo algo en voz baja. «Los has cambiado. No creí que pudieras. No creí que nadie pudiera». No respondí. Todavía no. No estaba segura de que hubieran cambiado, pero por primera vez, tenía pruebas de que podían hacerlo. Cuando llegamos a casa, Ivy puso el guardapelo junto a su cama. No se lo quitó en toda la noche. Preguntó si el año que viene podríamos pasar la Navidad con la abuela y el abuelo de nuevo, si seguían así. Le dije, quizás, pero solo si recordaban quién era la verdadera reina de esta familia. Ahora, por primera vez en la vida de Ivy, no temía pasar por delante de la casa de mis padres.
Pasábamos en coche de camino al colegio o al supermercado, y ella miraba por la ventana como si sintiera curiosidad, no miedo. Llevaba el guardapelo que le dieron todos los días, incluso en clase de gimnasia. Lo llevaba metido bajo la camiseta, como si fuera un escudo secreto que significaba que las personas que una vez la ignoraron, por fin le prestaban atención. Pero no dejé que el calor de una fiesta o de un regalo me engañara. La historia me había enseñado demasiado bien. Una disculpa de mis padres no borraba años de crueldad. Y no podían decorar una tarta y llamarlo sanación. Estaban a prueba, emocional y financieramente. No intentaba castigarlos, les estaba enseñando cómo se sentía rendir cuentas. Así que me reuní de nuevo con el abogado del abuelo. Revisamos el fideicomiso con detalle microscópico. Él ya había congelado y revisado la actividad financiera, y lo que encontramos no fue solo descuido, fue calculado, repetido, retiradas consistentes que no tenían nada que ver con el bienestar de Ivy. Clases particulares de tenis para Lily, una máquina de café expreso de $2000 para la cocina de Dana, un juego de calentadores de patio, un pago a un resort de bienestar familiar que resultó ser un fin de semana de golf y spa. Y todo ello, documentado. Con los intereses, el total que debían ascendía a más de $78.000. Legalmente, tenía todo el derecho a demandar, a presentar cargos, a llevarlos a los tribunales y dejar que la palabra malversación manchara permanentemente su impecable reputación social. Pero no lo hice. En lugar de eso, jugué a largo plazo. Redacté una carta con la ayuda de mi abogado. Era clara y formal, no agresiva, no emocional, solo de negocios. Hicieron un uso indebido del fondo fiduciario de Ivy. Tenemos pruebas documentadas. Pueden optar por devolver el saldo voluntariamente en depósitos mensuales a un nuevo fondo que solo yo e Ivy controlamos, o procederemos con las acciones judiciales. Esto no es una negociación. Es la consecuencia de sus acciones. Y se la entregué cara a cara, en su propio salón. Mi madre no habló. Miró la carta como si estuviera escrita en un idioma que nunca había visto. Mi padre la leyó 2 veces, y luego la dejó lentamente sobre la mesa de centro. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Y por primera vez en mi vida, nadie me dijo que estaba siendo dramática. Nadie me llamó emocional. Nadie dijo, no hagamos esto más grande de lo que es. Dijeron, de acuerdo. Y el primer pago llegó 2 semanas después. Luego, el segundo. Cada mes, como un reloj. $1.500 enviados directamente a la cuenta de educación de Ivy. Cada transacción venía con una nota. Las primeras eran genéricas, para el futuro de Ivy. Pero luego se volvieron más humanas. Un mes, ojalá hubiéramos empezado antes. Otro, ahora la vemos. No respondí. No les di las gracias. Esto no era un regalo, era una deuda. Pero algo cambió. Dana empezó a llamar solo para saber cómo estábamos. Preguntó cómo le iba a Ivy en el colegio. Preguntó si podía ir a su próxima exposición de arte. Al principio, fui breve, educada pero reservada. Ella había guardado silencio durante mucho tiempo, se necesitarían más que unas pocas llamadas para deshacer eso. Así que vino a la exposición de arte, sola, y trajo flores. Ivy no dejó de sonreír en todo el camino a casa. Ivy empezó a dibujar de nuevo, a dibujar de verdad. Hizo una obra llamada «¿Cómo es la seguridad?». Mostraba un castillo rodeado de altos árboles, con una niña en el tejado sosteniendo una espada brillante. Le pregunté quién era la niña. Dijo, «Esa soy yo, y ese es el castillo que tú construiste». Esa noche, hice algo que nunca esperé. Le dije a mi madre que no peleara, que no negociara. Le dije que Ivy había hecho algo hermoso, que estaba feliz, y que si esto duraba, si seguían apareciendo, si seguían tratándola como si importara, tal vez todos podríamos superar esto. Tal vez. No dije que volveríamos a ser como antes. Ese no era el objetivo. Fue el cómo eran las cosas lo que rompió a Ivy. Pero ahora estábamos construyendo algo nuevo, desde las ruinas, desde el dinero que creyeron haber robado sin consecuencias, desde la hija que creyeron haber doblegado para siempre. Y la próxima Navidad, la planearía yo, de principio a fin, en su casa. Y esta vez,
La única lista que importaba era la de Ivy. Empezamos a planificar la Navidad a principios de noviembre. La casa de mis padres, pero con mis reglas. No más mensajes preguntándome qué llevar. No más mantén los regalos sencillos. Este año, todo pasaba por mí. Elaboré el presupuesto. Programé la lista de la compra. Elegí cada decoración, hasta la cubertería. Mi padre se ofreció a cubrir la comida y mi madre preguntó si Ivy tenía alguna receta de galletas favorita. Aún no confiaba en que esto fuera permanente, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba que cumplieran. Ivy no pidió mucho. Nunca lo hace. Hizo una lista de lo que quería en Navidad, no para Navidad. Pidió que todos se sentaran juntos en una mesa, no separados como el año pasado. Pidió cacao de menta con nata montada y bastones de caramelo triturados. Quería hacer tarjetas con los nombres de cada persona, con pequeños dibujos en ellas. Preguntó si podía traer su propia lista de reproducción. Y una última cosa, ¿podrían colgar su dibujo del castillo en el pasillo? Mi madre salió al día siguiente y lo hizo enmarcar profesionalmente. Un marco dorado con un foco y una pequeña placa debajo, como es la seguridad, por Ivy Rose Hill, de 11 años. Ivy no dijo mucho cuando lo vio. Simplemente se quedó allí, mirándolo durante un minuto, y luego susurró, creo que es la primera vez que veo mi arte en casa de otra persona. La mañana de Navidad llegó rápido. Mi estómago permaneció tenso durante el trayecto, como siempre. Una parte de mí seguía esperando que la máscara se cayera, que alguien dijera algo descuidado, que le dieran a Ivy una tarjeta de regalo de última hora y lo llamaran un detalle. Pero nunca sucedió. El porche tenía el nombre de Ivy en luces. Dentro, los regalos estaban perfectamente equilibrados. El mismo envoltorio, la misma atención al detalle. Ivy tenía 3 regalos bajo el árbol, igual que sus primos. Todos bien pensados. Desenvolvió un completo kit de artista, un elegante portátil con software de dibujo digital y una enorme tarjeta de regalo para la librería por la que siempre deambula pero nunca compra. Sin calcetines, sin saldos, sin nada olvidado. Después de la cena, mi madre se levantó. Me preparé. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Pero su voz era firme. Miró a Ivy y dijo, no fuimos justos contigo durante mucho tiempo. Es algo que hemos tenido que afrontar. Pero ahora lo estamos intentando, porque queremos hacerlo mejor y queremos seguir estando ahí. Entonces, mi padre le entregó a Ivy un sobre. Lo abrió lentamente, con los dedos temblando un poco. Dentro había la confirmación de una inscripción de 1 año en un programa local de mentoría artística. Pagado en su totalidad. Ya habían hablado con el director. La carta la llamaba una joven y prometedora narradora visual. Ivy parpadeó al verlo, luego me miró como si no pudiera creer que fuera real. Vas a ir, le dije, si quieres. Ella no respondió. Simplemente me abrazó y se quedó allí, respirando contra mi cuello. Esa noche, mientras todos los demás jugaban a un juego de mesa que Ivy misma había hecho, Dana se unió a mí en el porche. Me miró y dijo en voz baja, has cambiado el rumbo de toda esta familia. Negué con la cabeza. Cambié el rumbo para mi hija. El resto de vosotros simplemente os pusisteis al día. Ella asintió. Sin discusión. De camino a casa, Ivy se durmió en el asiento trasero, con su cuaderno de bocetos abierto en el regazo. La miré por el espejo, su guardapelo brillando contra su camiseta, su boca ligeramente abierta en un sueño tranquilo. Y me di cuenta de que no la había visto así en años. Sin estar a la defensiva, sin estar nerviosa, simplemente segura. ¿Y yo? Había terminado de ser la hija que caminaba de puntillas para no molestar a los demás. Me había convertido en la mujer que exigía algo mejor y lo conseguía. Nadie me dio el poder. Lo tomé, por Ivy, por mí. Esto no fue un milagro navideño cursi. Fue un cambio real, ganado a pulso. Esta Navidad, finalmente le dieron a Ivy lo que siempre había merecido, amor sin condiciones, respeto que no era solo de palabra, un sitio en la mesa, justo en el centro. ¿Y la mejor parte? Ella no tuvo que luchar por ello. Yo lo hice por ella. Y lo volvería a hacer.